Entonces, iniciamos el trabajo de hoy, colocamos continúan problemas. Bien, vamos a digitar el problema número 3. Suponiendo que un astronauta de 100 kilogramos está situado en la superficie de Venus hay unos datos que nos dan ahí. La masa del planeta 4,87 por 10 elevado a 24 kilogramos. Y también me dan otro dato del radio del planeta 6,2 10 elevado a 6 metros. Calcular 2 puntos. Literal A, la magnitud de la aceleración que actúa sobre el astronauta. Aquí se refiere a la aceleración de la gravedad, ¿no? Completo ahí. Punto y coma. Literal B. El peso del astronauta en la superficie de Venus. En la superficie de Venus. El peso del astronauta en la superficie de Venus. Bueno, está entendible. Ahí está el tercer problema. Muy bien, registramos los datos para empezar a desarrollar. Tengo los siguientes datos. Tengo una masa del astronauta, M, es igual a 100 kilogramos. Hay unos datos del planeta, la masa M mayúscula del planeta, 4,87 por 10 elevado a la 24 kilogramos. También me dan el radio del planeta, R mayúscula, de 6,2 por 10
elevado a la sexta metros. Me piden la aceleración de la gravedad. Y también me piden el peso del astronauta. Le identificamos con la letra P. Bien, la idea es que usted tiene un planeta vamos a suponer que este sea el planeta, en este caso Venus. Entonces usted tiene un astronauta. Lo vamos a dibujar por aquí, ¿no? Un astronauta. Este astronauta tiene una masa y el planeta también tiene una masa. Vamos a suponer que el centro esté por aquí del planeta. Entonces hay un radio que lo podemos graficar así, ¿verdad? Entonces, sería eso la interpretación, ¿no? El radio del planeta, hay una masa del astronauta y una masa del planeta. Muy bien. Veamos qué cálculo se puede hacer. Bien. A ver, recordamos la ley de gravitación universal de Isaac Newton. F, fuerza, ¿no? La letra G mayúscula es constante de gravitación por, en este caso, la masa del planeta multiplicado por la masa del astronauta y dividido para la distancia que le separa, que en este caso es el radio del planeta, elevado al cuadrado. Eso dice la ley de gravitación formulada por Newton. Ahora, esta fuerza equivale al producto de la masa por la gravedad cuando el cuerpo está en la superficie, ¿no? Si el cuerpo está en la superficie, como en el caso del astronauta que está en la superficie, esa fuerza es masa por gravedad. Entonces, quedaría el resto igualito. Pero eso me va a facilitar algo. Masa del planeta por la masa del astronauta dividido para la distancia que le separa, que en este caso es el radio del planeta, elevado al cuadrado. Eso me permite eliminar la masa del astronauta y me va a quedar la fórmula gravedad igual a la constante de gravitación por la masa del planeta dividido para el cuadrado del radio del planeta. Ahí tendríamos la fórmula y esta sería para el caso del literal A. Entonces toca reemplazar y hallar la respuesta. Muy bien, vamos a hacer en otra pizarra el reemplazo. Entonces sería la gravedad igual. Vamos a reemplazar 6,67 por 10 elevado a la menos 11. Esto es Newton
metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados por el valor de la masa del planeta, 4,87 por 10 a la 24 kilogramos. Dividido para el radio del planeta, que es 6,2 por 10 a la sexta metros elevado al cuadrado. Bueno, haga uso de la calculadora. Lo que estamos haciendo ahí es multiplicar la constante de gravitación, que he puesto el valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Ese es el valor de la constante de gravitación por la masa del planeta que nos dan y dividido para el cuadrado del radio del planeta que nos dan. Hace uso de la calculadora y usted va a obtener la respuesta de 8,45 y le va a quedar metros sobre segundos cuadrados. Es un valor un poco menos que el de la Tierra, ¿no? El de la Tierra es 9,8 aproximadamente. Este sale 8,45. Las unidades de medida deben eliminarse muchas y debe quedarle metros sobre segundo cuadrado. El literal B del problema nos permite calcular el peso. Peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces tendríamos la masa que nos da el problema del astronauta, 100 kilogramos, esa es la masa, por la gravedad que sacamos, 8,45 metros sobre segundos cuadrados. Se hace la operación en la calculadora y le da 845 newton. Esta sería la respuesta al problema 3. Espero que me hayan comprendido. Entonces, he hecho un proceso un poco detallado para encontrar la solución. Vamos al problema 4. Un satélite de comunicaciones de 500 kilogramos opera a 200 kilómetros de altura. Calcular literal A, la magnitud de la aceleración gravedad que actúa sobre el satélite.
numeral B, el peso del satélite cuando está en órbita. Bien. Y el texto del problema 4. Igual que el caso anterior, extraemos los datos y los registramos. Escribimos entonces datos. Muy bien. Tengo la masa, en este caso del satélite, de 500 kilogramos. Tengo una altura H de 200 kilómetros. Bien, vamos a necesitar la masa de la Tierra, M mayúscula, y este es un valor ya conocido, por eso es que el problema no lo menciona. De la masa de la Tierra, 5,96 por 10 a la 24. Bueno, creo que en las diapositivas que mostramos, ahí está el cálculo de la masa de la Tierra. Es un valor ya conocido. Masa de la Tierra, 5,96 por 10 a la 24. Y el radio promedio de la Tierra, 6,37 por 10 a la sexta metros. Este es el radio de la Tierra. Muy bien. Nos están preguntando una gravedad a una altura, ¿no? Y el peso del satélite. Se nos están preguntando una gravedad y el peso del satélite. Dos cosas que hay que responder. Igual que en el caso anterior, hacemos una interpretación gráfica. Vamos a suponer que esto sea la Tierra. Correcto. Y nuestro artefacto satelital está vamos a suponer que está por acá, ¿no? Suponemos que sea el satélite, ¿no? Este tiene una masa más pequeña que el de la Tierra. La Tierra tiene una masa muy grande. Este cuerpo, pues, que está girando alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, está a una altura H, y acá tenemos el radio de la Tierra. Entonces, la idea es esto, ¿no? Esto sería la altura, y aquí tendríamos el radio de la Tierra. Mario Castro está llegando recién. Algo pasa, algo pasa. Castro Mario ya estuvo. Se le ha herido la señal. Entonces, cierta velocidad de este cuerpo podría tener aquí. Le voy a indicar
nuestra V, ¿no? El satélite está en movimiento con cierta velocidad. Bueno, la idea está ahí graficada. Veamos los datos. Ya está, los cálculos. Vamos a los cálculos entonces. Bien. Como en el caso anterior, pues ya discutimos cómo sale la gravedad. Es multiplicar la constante de gravitación multiplicada por la masa del planeta y dividido para la distancia que le separa. Pero en este caso la distancia no es solo el radio. Hay que sumar al radio la altura. Y eso elevado al cuadrado. En el caso anterior solo era el radio porque el astronauta estaba en la superficie. Pero acá el satélite está a una altura. Está en el espacio. Entonces hay que reemplazar utilizando esa fórmula. Sería gravedad igual al valor de 6,67 por 10 a la menos 11 y esto era Newton metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Por la masa del planeta, 5,96 por 10 elevado a la 24 kilogramos. Y dividido para el valor de R, es 6,37 por 10 a la sexta metros más la altura. A ver, la altura es 200 kilómetros. Correcto, si queremos igualar eso a la sexta, tenemos que colocarlo en metros, ¿no? O sea, sería 2 por 10 a la quinta metros elevado al cuadrado. En los datos podemos colocar, en vez de 200 kilómetros, 2 por 10 a la quinta metro, ¿no? Está transformado los kilómetros en metros. Bueno, hace las operaciones en la calculadora y a eso es manejar bien, ¿no? El teclado. Y le va a salir 9. Profe, una pregunta, es 6,67 por 10 a la menos 11. 6,37. 67 por 10 a la menos 11. Menos 11, sí, menos 11. Este es número 11.
9,21 debe salirle. Eso verifique en la calculadora. Haga todas las operaciones en la calculadora y le va a salir esta respuesta. Hágalo paso a paso para que no se confunda, ¿no? La parte de arriba primero y luego la parte de abajo sume y eleve al cuadrado. Ahí le salen dos cantidades. El numerador y denominador divida y debe salirle 9,21 redondeando, ¿no? Bien, el literal B, esto era para el literal A, ¿verdad? Literal A. Ahora para el literal B, para no pasar a otra pizarra, lo pongo aquí debajo, es el peso. Peso igual la masa del satélite multiplicado por la gravedad. La masa del satélite es 500 kilogramos. 500 kilogramos por la gravedad que sacó, 9,21. Metros sobre segundos cuadrados. Y esto va a darle el resultado de 4.605 newton. Y esa sería la respuesta de la segunda parte. 4.605 newton. Es el peso del satélite cuando está en órbita. O sea, ahí la gravedad no es 9,8. Ha bajado a 9,21. Recuerden que al subir, o sea, cobrar altura, la gravedad disminuye. Pero ha subido ¿cuántos kilómetros? 200 kilómetros. A 200 kilómetros de altura la gravedad ya no es 9,8, es 9,21. Entonces el peso debe disminuir y se multiplica por 9,21, no por 9,8, siendo el peso ahí a esa altura de 4.605 newton. En este caso hablamos de un satélite dedicado a las comunicaciones. Sí, o sea, es para el periodismo o la parte periodística, cuando enfocan la realidad en ciertos sectores del planeta, en este caso Tierra. ¿Sí? Que estamos hablando de un satélite artificial. Bueno, hasta ahí el ejercicio o problema 4. Vamos a avanzar viendo otras diapositivas. Vamos a avanzar. Entonces tenemos aquí otras diapositivas. Vamos a enfocarnos ahora en trabajo, energía y potencia mecánica. Un tema general, ¿no? Trabajo, energía y potencia mecánica. Empezamos refiriéndonos al trabajo, un trabajo mecánico. Siempre este término trabajo lo utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Pero cuando hablamos de trabajo mecánico significa que está relacionado con una fuerza que usted aplica a un cuerpo para que se mueva o se desplace. Entonces hay dos magnitudes que se relacionan, fuerza y desplazamiento. Si usted multiplica esos dos vectores, llamemos así, obtiene lo que se llama el trabajo mecánico. Es decir que
estamos hablando de una cantidad de fuerza que multiplica a la distancia que recorre un cuerpo por efecto de la aplicación de esa fuerza. Entonces, esta fuerza puede ser aplicada a un punto de un cuerpo o a todo el cuerpo. O sea, a un punto imaginario inclusive, si hay a veces que mover algo, nosotros tenemos que impulsar el movimiento de un cuerpo aplicando una fuerza. Entonces, si se logra mover, ¿no? Si se logra mover, ahí estamos hablando de trabajo. Si usted aplica una fuerza y este no se mueve, no hay trabajo. O si solo se está moviendo un cuerpo y sin aplicación de fuerza, tampoco hay trabajo. ¿Cómo puede darse eso? A ver, si usted está moviéndose en patines, ¿no? Y está moviéndose por inercia, no está aplicando ninguna fuerza para moverse. Entonces solo hay movimiento, pero no hay ninguna aplicación de fuerza. Ahí ya no hablamos de trabajo, solo de movimiento. Otra cosa es que usted puede estar no moviéndose y está haciendo fuerza, tampoco hay trabajo. Vamos a suponer que alguien está parado, detenido, cargando un bulto, un peso, y no se mueve. Ahí está quieto con una carga encima. Está haciendo fuerza para sostener esa carga, pero como no se mueve, no realiza trabajo mecánico. O sea, tiene que haber las dos cosas, la fuerza y el movimiento. Si por causa de una fuerza se mueve un cuerpo, entonces se está realizando un trabajo mecánico. ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, cuando usted va al comisariato, coge un coche de esos para colocar los productos que va a llevar. Entonces usted empuja ese coche con una fuerza y este se mueve. Ahí hay un trabajo mecánico. Por eso aparecen ahí en la imagen de esta diapositiva unas fórmulas. La primera dice fuerza por desplazamiento. Eso es un producto vectorial, pero el resultado es un escalar que se llama trabajo. Ahí hay un punto, no hay una X, se llama producto punto o producto escalar de dos vectores. En este caso, fuerza por desplazamiento. Y la parte de abajo ya está indicándome la medida, el resultado de multiplicar valores o cantidades, ¿no? Fuerza por distancia y por el coseno del ángulo. Y nos muestra una persona que está aplicando una fuerza para arrastrar un bulto, un paquete pesado. Como la fuerza está realizando, que está moviendo eso, está en forma inclinada, formando un ángulo, la responsable del movimiento no es la fuerza inclinada, sino la fuerza que está paralela a la superficie o al movimiento. En este caso, al vector desplazamiento. Es paralelo, está en la misma dirección y sentido. Entonces, es la fuerza horizontal, la Fx, que se muestra ahí, la que produce el movimiento, no la fuerza inclinada, sino la fuerza horizontal, la que produce el movimiento. Entonces, si se mueve por aplicación de esta fuerza X, es la que va a trabajar para el trabajo mecánico. Y en ese caso multiplicamos la fuerza en su medida que aplica el hombre o la persona por la distancia que va a recorrer y por el coseno del ángulo para sacar justamente lo que llamamos trabajo mecánico. Tenga en cuenta esas fórmulas y la forma en que usted debe aplicar para calcular el trabajo mecánico. Recuerde que debe haber dos condiciones, fuerza y desplazamiento. Vamos a la siguiente lámina. Dos tipos de trabajo, el trabajo motor y trabajo resistente. Para que usted pueda diferenciar, hay ciertas imágenes ahí, pero vamos a leer un poco el fundamento conceptual.
Al levantar un cuerpo se realiza un trabajo resistente. Ahí está la imagen, cuando usted levanta una maleta, ese se llama trabajo resistente. ¿Por qué? Porque está venciendo un peso y el peso está en dirección contraria a lo que usted aplica la fuerza. La fuerza usted la aplica hacia arriba y el peso está hacia abajo. Por lo tanto, hay un trabajo resistente, está venciendo un peso. Al dejar caer el cuerpo, en cambio, si usted hace el movimiento contrario, en vez de levantarlo, lo baja, ahí está hablando de un trabajo motor. ¿Por qué? Porque la fuerza está en la misma dirección del peso. El peso está hacia abajo y usted la maleta la está bajando. Entonces ahí hablamos de un trabajo motor. El trabajo resistente siempre es negativo y el motor es positivo. Si recordamos las máquinas simples que ya tratamos, en la palanca o en la polea, la fuerza aplicada, o también algunos autores le llaman potencia, efectúa un trabajo motor, mientras que la carga, ¿no? La carga que levanta o la que produce para vencer, ¿no? La máquina, esa se llama, esa carga produce, digamos, o genera un trabajo resistente. Trabajo motor entonces para la fuerza aplicada y el trabajo resistente para la carga. Diferencia entre trabajo motor y trabajo resistente no olvidar. Ahora, ¿en qué unidades de medida se expresa el trabajo mecánico? Hay muchas, pero he puesto las principales, las que más se utilizan en nuestro medio y a nivel de física inicial, ¿verdad? O física básica. En este caso, lo primero que viene es el Julio. Se escribe Joule en nombre al apellido del autor. Y la simbología siempre será J. Es la unidad en el sistema internacional. Y esto significa de multiplicar Newton por metro. Si usted multiplica Newton por metro, va a obtener la unidad de trabajo mecánico que se pronuncia Julio. Algunos dicen Joule, solamente abreviado, Joule. Joule o Julio significa la unidad de trabajo mecánico en el sistema internacional. Otra unidad es el ergio, se abrevia ERG, ERG. Es la unidad del trabajo mecánico en el sistema CGS o también CGesimal le llaman, ¿no? CGS significa centímetro, gramo, segundo, para los que deseen conocer. Centímetro, gramo, segundo es el sistema CGesimal. Y ahí un ergio resulta de multiplicar una dina, que es la unidad de fuerza en el sistema CGesimal, por un centímetro. Dina por centímetro, entonces es el ergio, que es la unidad de trabajo mecánico en este sistema. El kilográmetro, algunos también dicen kilopondímetro, pero lo que más se usa es kilográmetro. Se simboliza como KGM. Es la unidad en el sistema técnico, donde un kilográmetro equivale a multiplicar un kilopondio, otros pronuncian un kilogramo fuerza, por un metro. Kilopondio o kilogramo fuerza es lo mismo. Entonces, si usted los multiplica, obtiene lo que llama kilográmetro en el sistema técnico para medir trabajo mecánico. Y también existe otra unidad, el pound al pie. Se abrevia FP, son las siglas en inglés, ¿no? Foot poundal. Es la unidad en el sistema inglés. Un pound al pie es el producto de un poundal, que es la unidad de fuerza en el sistema inglés, por un pie. Pound al pie, por eso es multiplicar poundal por un pie. Bueno, tengo 4 unidades que se utilizan mucho en el sistema
en varios sistemas para medir trabajo mecánico. Lo que más se usa es el sistema internacional Julio o Joule. Algunas equivalencias importantes entre estas unidades. Se sabe, por ejemplo, que un kilográmetro es igual a 9,8 Joule. O un Joule equivale a 10 a la séptima ergios. O un pound al pie es igual a 1,358 Joule. Recuerde estas equivalencias porque al igual que cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, que un kilómetro tiene 1000 metros, eso es una equivalencia. O que un decímetro es la décima parte del metro, esa es otra equivalencia. Asimismo, hay equivalencias importantes cuando tenemos que convertir de un sistema a otro en las unidades de trabajo. Recuerde entonces que estas son equivalencias para llevar de una unidad a otra, ¿no? Hay que aprender esas equivalencias. En la imagen pues se ve nuevamente la fuerza aplicada de una persona para arrastrar un cuerpo, y si se arrastra o se mueve el cuerpo se produce un trabajo. La fuerza responsable para ese trabajo es la fuerza horizontal, no la fuerza que aplica la persona, es la fuerza horizontal, y esa sale de multiplicar la fuerza que aplica la persona por el coseno del ángulo. O sea, determina de esa manera la fuerza horizontal. La energía mecánica. Bueno, en términos generales, la energía es la capacidad que tiene la materia para producir un trabajo. Y esta, si hablamos de mecánica, pues tiene que tener la forma de movimiento o de posición. Entonces, la energía puede producir un trabajo, pero a veces no necesita, para hablar de energía, que se mueva exactamente, sino que tenga una posición que está en riesgo. Por ejemplo, una roca que está encima de una elevación. Esa roca, por efecto del viento o de algún otro agente externo, puede precipitarse o rodar hacia la parte baja. Entonces, ahí hablamos de que esa roca, como está en esa posición poco riesgosa, tiene un tipo de energía que le llamamos energía de posición, o más adelante le vamos a llamar energía potencial, ¿no? Entonces tiene una energía interna que puede traducirse hacia el exterior en una energía cinética. En todo caso, por la suma de energía cinética más energía potencial, le llamamos energía mecánica. Y eso lo vemos por ejemplo, en una montaña rusa, como vemos en la imagen, ¿no? El coche va subiendo cuestas y va bajando. Entonces la velocidad es mayor en la parte baja y es menor en la parte alta, pero por la posición nunca deja de tener energía. Hay una energía potencial en la parte alta y una energía cinética muy grande en la parte baja de la trayectoria en la montaña rusa. Entonces, usted ve que hay alturas más grandes, hay alturas más pequeñas, y con eso, pues, diferentes energías potenciales y diferentes energías cinéticas. Pero la suma de energía cinética más energía potencial, en todos los casos, va a ser igual, y eso se llama energía mecánica. Muy bien. La energía cinética tiene que ver con la del movimiento. En la imagen podemos alguien que frenó y salió disparado por el parabrisas. O sea, siguió con la energía cinética que tenía el movimiento. El vehículo se paró, pero él no, sigue de largo, ¿verdad? Tiene energía cinética en la traslación. Entonces, la energía cinética, como vimos anteriormente, es debida al movimiento, y este puede ser de traslación o de rotación. Se puede calcular en la traslación multiplicando la masa por el cuadrado de la velocidad lineal, o en la rotación multiplicando el momento de inercia por el cuadrado de la velocidad angular, tomando en cuenta que este parte del reposo y llega a tener una velocidad máxima
hablamos de una velocidad media y por eso es que aparece un coeficiente numérico de 1/2 al principio, ¿no? Por eso energía cinética es igual a 1/2 de la masa por el cuadrado de la velocidad lineal para la traslación y en la rotación 1/2 del momento de inercia del cuerpo por el cuadrado de la velocidad angular. Eso en energía cinética. En energía potencial, bueno, es debido a la posición o localización del cuerpo. Trabaja ahí en ese caso la altura. En la imagen, por ejemplo, muestra una modelo allí, un cuerpo que le tiene agarrado en este caso, en una posición alta, a una altura. Ahí decimos que tiene energía potencial porque la modelo puede soltarla en cualquier momento y se transforma la energía potencial en cinética. Hay dos tipos de energía potencial. La que está influyendo la fuerza gravitatoria, o sea, va a influir la gravedad, o va a tener un campo de fuerza elástica. Entonces hay, por ejemplo, el caso de los resortes. Una bala puede ser disparada mediante un resorte que le aplica una fuerza elástica. En todo caso, pues hay dos maneras de calcular. Cuando es gravitatoria, pues interviene la gravedad, y cuando es elástica, pues interviene una constante elástica y una elongación que se llama del resorte o del material elástico. Eso vamos a practicar más adelante con los problemas y vamos a distinguir cuándo es fuerza, en este caso gravitatoria, y cuándo es fuerza elástica. Pues en el caso de energía potencial, cuando llamamos energía potencial gravitatoria y cuando llamamos energía potencial elástica. Vamos a dejar por ahí por el tiempo para continuar después. Hay algunas otras diapositivas que mostrar.